Buenos días con todos, con todas. Soy Ander Alonso Pastor, soy el coordinador de la Cátedra UNESCO en Políticas Educativas de Agenda 2030 de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y el director del Observatorio de la Educación Peruana, proyecto de la Universidad, del Instituto de Investigación y Políticas Educativas, en alianza con el programa Horizontes de UNESCO. El día de hoy estamos en nuestra tercer mesa de diálogos, Crecer en Equidad, Agendas para las Adolescencias Rurales en el Perú, y tenemos hoy como ponente a Patricia Cabrerizo para hablarnos sobre la educación socioemocional para transformar las escuelas. El día de hoy tenemos una sesión híbrida, tenemos algunas compañeras y compañeros aquí en presencial y tenemos también a varios de ustedes en modalidad virtual. Comenzaremos con la presentación de Patricia. Una vez que ella termine, tenemos también a nuestra compañera Celia Quenaya de UNESCO, que empezará con una pregunta para propiciar el debate, y a partir de ahí la sesión híbrida funcionará de tal manera que tendremos a las compañeras y compañeros en modalidad presencial, que tendrán un espacio también para dar sus ideas, sus comentarios y hacer alguna pregunta a Patricia. Y le daremos el espacio a Patricia para responder, y posteriormente estaremos recogiendo las preguntas en el chat que le estaremos también haciendo a Patricia para que las pueda responder. Voy a presentar a Patricia antes de empezar, ya le voy a dar ahora el pase a ella. Patricia es magíster en Políticas Públicas y Gestión por la Universidad de Manchester en el Reino Unido y bachiller en Psicología por la PUC. Cuenta también con diplomados en Evaluación Educativa por la Universidad Nacional a Distancia y Mindfulness para la Promoción de la Salud por el Instituto de Educación para la Paz. Tiene también diversa formación en diversas ramas del arte, como payaso, en improvisación, en canto, en artes plásticas. Tiene una experiencia de más de 15 años en programas educativos y sociales, así como en investigación en desarrollo socioemocional, educación y migraciones. Desde el año 2015 investiga y desarrolla talleres sobre habilidades socioemocionales, combinando estrategias de psicología, meditación, juego y arte. Actualmente es consultora independiente, directora de Kichai, un emprendimiento social que busca desarrollar habilidades para el trato empático y amable, que pueden encontrar en kichai.com, y miembro del directorio de asociación Unámonos, que es una asociación sin fines de lucro dedicada a la inclusión de personas con discapacidad en Arequipa. Asimismo, forma parte de la cohorte 2023-25 del programa de certificación como docente de meditación de la Universidad de Berkeley y Sounds True. Entonces, quiero agradecerles a todas, a todos por su asistencia el día de hoy, y especialmente a nuestra compañera Patricia Cabrerizo, que también ha sido compañera nuestra de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya por muchos años, y le doy el pase. Entonces, Patricia, muchas gracias, bienvenida. A las personas que están aquí, a cada uno de los que están en esta aula, gracias por venir a esta hora, y a las personas que se están uniendo en el Zoom. Me pidieron hacer una presentación que tiene tres partes. Una parte es sobre habilidades socioemocionales en general y adolescencia. La segunda parte es el estudio que hicimos justamente con el programa de Horizontes de UNESCO. Y la tercera parte son algunas reflexiones en torno al desarrollo de habilidades socioemocionales en la adolescencia y en diferentes contextos rurales, no rurales, etcétera, a partir de mi experiencia, el estudio y algunos elementos de la evidencia. Entonces, empezamos por la primera diapositiva, gracias. Entonces, siempre me gusta aclarar qué son las habilidades socioemocionales, ¿no? Porque ahora que están un poco en moda, digamos, hay mucha gente hablando de habilidades socioemocionales, nos olvidamos de qué son, ¿no? Y cuando eliges, digamos, una definición, es la definición con la que trabajo, que se refiere con características individuales que se muestran, digamos, en diferentes formas, se muestran en pensamientos, en emociones, en comportamientos. Entonces, este es un primer dato, porque muchas veces las personas estamos esperando que las habilidades se estén mostrando todo el tiempo en indicadores visibles, cuando hay habilidades que no necesariamente, que se presentan más a nivel interno, y también eso es un reto para medirlas. Lo otro es que aprendemos de diferentes maneras, las aprendemos en la escuela, las aprendemos en la universidad, las aprendemos en la calle, en la casa, etcétera, y influyen en un montón de aspectos de nuestra vida. Y lo otro que hay que considerar es que cuando hablamos de habilidades socioemocionales, o las que les decimos también las habilidades blandas, en realidad estamos hablando de un montón de habilidades que se organizan de diferentes maneras. Entonces,
cuando estamos hablando de habilidades socioemocionales, creo que un primer punto es decir de qué habilidades estamos hablando, ¿no? Tenemos diferentes modelos que ubican diferentes tipos de habilidades con diferentes nombres y por eso es importante empezar a hablar en concreto de qué es lo que estamos buscando. Siguiente, Ander, por favor. Entonces, algunos elementos que son importantes. A veces se preguntan en las escuelas, en las universidades, que desarrollamos habilidades socioemocionales para conseguir trabajo, para terminar la escuela, para terminar la universidad, etc. Las habilidades socioemocionales son centrales, son tan centrales como habilidades para investigar, como habilidades matemáticas, como uso del lenguaje. Entonces, cuando estamos hablando de habilidades socioemocionales, ya sabemos por evidencia que influyen en un montón de aspectos. Influyen en nuestros resultados educativos, por ejemplo, nuestra gestión de emociones, nuestra capacidad de conectar con nuestras propias emociones, va a influir en lo que vamos a hacer para poder concentrarnos, para poder hacer tareas, va a influir en nuestro nivel de estrés que nos permite o no hacer ciertas acciones, ¿no? Va a influir en la empleabilidad. De hecho, hay cada vez más evidencia que la sostenibilidad del empleo, no solo la búsqueda del empleo, sino la sostenibilidad del empleo, el crecimiento laboral, depende mucho de habilidades como la capacidad de liderar, como la capacidad de trabajar en equipo, que son habilidades socioemocionales, como la empatía, la gestión de emociones, etc. La salud física y mental, ya sabemos cada vez más también que habilidades van a influir en el modo como gestionamos nuestra salud, cómo pedimos ayuda y también tienen algunos efectos, por ejemplo, de preventivos o que nos ayudan a lidiar con situaciones de salud emocional y física. Las relaciones con otros, creo que vivimos en un país y en general en un mundo con altos índices de violencia, altos índices también de oposiciones, y hay habilidades que son clave para justamente mejorar nuestras relaciones con otros, ¿no? La escucha activa, la comunicación asertiva, la gestión de emociones, el autocuidado, la empatía, son habilidades que van a afectar positiva o negativamente, si no son desarrolladas, las relaciones con otros. Y lo otro, que creo que es crucial en este mundo de cambios, la adaptación. Hay habilidades como la apertura a la experiencia, como la creatividad, la curiosidad, la misma gestión de emociones. Ander, de repente podemos cerrar. Sí. ¿Puedo cerrar la puerta? Ay, gracias. Perdonen los que están conectados, que hay un ruido que dije por ahí entra. Entonces, la adaptación a situaciones retadoras, a cambios climáticos, a cambios tecnológicos que estamos viviendo, también puede ser facilitada por el desarrollo de ciertas habilidades socioemocionales. Siguiente, Ander. Ahí está. Entonces, cuando estamos hablando de la adolescencia, algo que es muy divertido para mí particularmente, es que a veces pensamos que la adolescencia se comporta igual que la adultez. Entonces, queremos que adolescentes desarrollen habilidades que queremos desarrollar nosotros y que las desarrollen de la misma manera y que se comporten de la misma manera. Entonces, lo primero que sabemos por investigación es que es necesario comprender la adolescencia y comprender la adolescencia como una etapa particular en el desarrollo, que no quiere decir mala etapa, ¿no? Entonces, pero es una etapa en la que se pueden desarrollar habilidades socioemocionales de diferente manera y que efectivamente lo que sabemos es que las diferentes habilidades socioemocionales durante la adolescencia se comportan de manera distinta. Ese es otro mito que también se maneja mucho, sobre todo en el campo educativo y en las escuelas de secundaria. Se piensa que las habilidades se desarrollan de manera lineal, es decir, que siempre se van a comportar de la misma manera y vamos a buscar que los adolescentes desarrollen habilidades que van a empezar en 0, por así decirlo, y van a terminar en 10, cuando en realidad estas habilidades se comportan de diferente manera. A veces bajan un poco la gestión de emociones. Por ejemplo, hay una etapa en la pubertad donde es una etapa complicada para gestionar emociones y es natural que muchos adolescentes se sientan desbordados. Es parte de la experiencia y justamente luego empiezan a retomar algunas habilidades. O es natural que frente a situaciones retadoras, como ha sido la pandemia, cambios, digamos, por ejemplo, embarazos adolescentes, diferentes situaciones, veamos que el comportamiento que muestra esas habilidades cambia. Entonces, diferentes habilidades se comportan de diferente manera. La gestión de emociones tiene un camino distinto al de la empatía y es natural, y eso es algo que nosotros lo primero que tenemos que hacer es aceptar
eso que pasa con las habilidades socioemocionales. Entonces, cuando estamos hablando de un proyecto, por ejemplo, el programa de Horizontes nos llamó para hacer un estudio y decíamos, ok, pero ¿cuál es lo esperable para la edad en las diferentes habilidades? Y hay una dificultad todavía y hay una importancia de seguir discutiendo qué es lo que esperamos para un cierto grupo con el que trabajamos. Ay, gracias, Ander. Ahí está. Entonces, en términos de evaluación, es todo un reto porque la evaluación de habilidades socioemocionales está todavía avanzando, entonces todavía tenemos un limitado avance de evaluación de habilidades socioemocionales, estamos aprendiendo a acercarnos a estas habilidades, aprendiendo a medirlas. Hay un uso diferenciado de los tipos de habilidades socioemocionales, entonces también hay un segundo reto porque los idiomas casi son diferentes entre enfoques, entre carreras, entre programas, entre modelos. Entonces, hay mucha de la evidencia que todavía no la llegamos a comprender sobre ciertas habilidades porque usamos diferentes nombres. Solo la habilidad de gestión de emociones se conoce como regulación emocional, se conoce como autocontrol, en algunos aspectos está en foco interno, en autoconocimiento, depende de los modelos donde están. Entonces es un reto todavía un poco entender cómo funcionan estas habilidades porque justamente nos cuesta compararlas también por ese tema, ¿no? Y lo otro es que todavía nos cuesta adaptar ciertos conceptos que tenemos a diferentes contextos, diferentes edades, diferentes culturas. Yo particularmente tengo todavía muchas preguntas sobre, incluso después del estudio, sobre cómo se ven esas habilidades para los estudiantes, para los docentes, etcétera. Entonces, les cuento un poco del estudio. He tratado de sacar el resumen del estudio. De hecho, ya si alguien quiere, digamos, conocer un poco más del estudio, feliz de compartir. Y sé que ahí UNESCO está avanzando en una publicación. El objetivo que hicimos del estudio fue un estudio realizado por la Universidad de Notre Dame, por el Centro Global de Desarrollo del Niño y en coordinación con el programa Horizontes de UNESCO. Y la pregunta que se hizo el equipo, en mi opinión, fue muy bonita. Tenemos un modelo de habilidades socioemocionales, tenemos una serie de mediciones y nos preguntamos cómo mira las personas con las que trabajamos las habilidades socioemocionales. Entonces, a partir de eso, nosotros desarrollamos un estudio que buscó conocer las percepciones locales sobre las habilidades socioemocionales desde la perspectiva de estudiantes, de docentes, de padres y madres de familia. Sí. Entonces, para eso utilizamos una metodología cualitativa, se le llamaba etnografía rápida. Es una metodología en la que usamos entrevistas semiestructuradas y lo interesante, en mi opinión, que fue de estas entrevistas fue, en vez de decirle a las personas cuáles son las habilidades socioemocionales más importantes en general, lo que buscamos es conocer ejemplos de personas a las que les va bien, empezar a hablar de las habilidades no desde la mirada más abstracta, que muchas veces son la forma como se acercan desde las escuelas o desde los programas, sino más bien en vez de llegar y decir, ¿qué es para ti empatía? O para ti es importante empatía, empezar a preguntar qué personas de referencia tenemos, de personas que creemos que les va bien. Entonces en la entrevista le preguntábamos, por ejemplo, ¿conoces algún estudiante de secundaria al cual le va bien? No tiene que ser una vida perfecta, puede ser alguien que tú sientas que le va mejor que otros o bien. Y a partir de eso empezamos a preguntar qué comportamientos tiene, por qué le va bien, y a partir de eso nosotros extraíamos las habilidades socioemocionales desde el ejemplo y no veníamos con los conceptos al revés. ¿Por qué hacemos eso? Porque muchas veces nosotros estamos todo el tiempo lidiando con habilidades socioemocionales. Todo el tiempo estamos preguntándonos si una persona conectó con otros o no. Estamos hablando de empatía. Si una persona se desbordó o no. Estamos hablando de gestión de emociones. Si una persona pudo hacer una presentación lo más clara posible. Estamos hablando de comunicación asertiva. Entonces, no necesariamente este lenguaje que usamos en el mundo académico, en el mundo de la educación, no se ve necesariamente rápidamente en las conversaciones de las personas o en el imaginario. Sin embargo, las personas ya saben qué son las habilidades socioemocionales, pero no necesariamente usan los términos que usamos. Entonces, desde esa perspectiva, trabajamos con tres personas de referencia, porque también una siguiente pregunta que nos hicimos fue: no se espera lo mismo de todos los adolescentes o jóvenes. Hay adolescentes, queremos que terminen la secundaria, eso lo teníamos claro, ¿no? Entonces queríamos primero preguntar si conocen a alguien que les va bien en los últimos años de secundaria,
Pero luego dijimos ahí, en base a la conversación con el equipo de Horizontes, algunos estudiantes terminan la secundaria y pueden seguir estudiando en institutos, universidades, etcétera, y algunos estudiantes salen de la universidad y van a trabajar. Estamos esperando lo mismo, las personas esperan lo mismo de cada uno. Entonces, trabajamos con 3 perfiles. Cuando preguntábamos, después de preguntar sobre el estudiante de secundaria, luego le preguntábamos, ¿conoces algún joven que haya terminado la secundaria aquí y haya seguido estudiando y le va bien? ¿Qué habilidades tiene? Ahí empezamos a ahondar, y lo mismo con un joven o una joven que termine la secundaria y que más bien se fue a trabajar de frente. Y eso es algo que pasa en la zona, en muchas zonas en general, pero específicamente en las zonas con las que trabajaba Horizontes. Entonces, entrevistamos a 136 participantes en total en 6 comunidades de Cusco y de Piura. Las comunidades son de diferente tipo, rurales en general, aunque algunas estaban catalogadas como no rurales, sin embargo eran centros poblados que eran muy cerca a las áreas rurales y de donde venían estudiantes que vivían en áreas rurales. Consideramos 133 entrevistas, básicamente porque en 3 entrevistas las personas no pudieron identificar ejemplos positivos. El trabajo de campo, que fue una locura, fue en diciembre del 2019. Y hicimos las entrevistas en español y en quechua en el caso de Cusco y en español en el caso de Piura, y el análisis lo seguimos haciendo y lo miramos y lo remiramos entre el 2020 y el 2021. Encontramos dentro de los principales hallazgos 33 categorías. Entonces es un montón, como a raíz de algunos ejemplos las personas pueden ir identificando comportamientos que luego nosotros los íbamos agrupando y decíamos, oye, esto es empatía, ¿no? Esto es comunicación asertiva, esto se podría llamar de respeto, etcétera, ¿no? Entonces, consideramos 25 de ellas ya en el análisis porque fueron las 25 que consideramos saturadas, es decir, que tenían suficiente evidencia recurrente para poder decir es una categoría recurrente en las entrevistas, ¿no? Dentro de las categorías de habilidades más frecuentes encontramos algunas como la dedicación, que es básicamente el trabajo continuo en una línea, por ejemplo, el trabajo constante o el estudio constante. El respeto, que es la habilidad de básicamente conocer las normas sociales de saludo, de comportamiento, etcétera, y poder tener una actitud respetuosa hacia otros. La responsabilidad, que es la capacidad de básicamente cumplir las tareas que uno tiene y hacerlas. La comunicación, que es parecida a la comunicación asertiva, pero muy centrada sobre todo en presentaciones. El ayudar a otros, que podría ser considerado como empatía, pero no del todo, por eso le decimos ayudar a otros. Las personas aquí no se referían necesariamente a la conexión emocional con otras personas, sino a la acción concreta de ayudar a otros de diferentes maneras. La orientación a futuro, que es la capacidad de conocer lo que quiero en el futuro y poder proyectarme. El enfoque en el estudio-trabajo, que quiere decir puedo dedicar horas, tiempo para enfocarme en lo que quiero estudiar o trabajar. La participación activa, que es básicamente el presentarse para hacer acciones en la escuela o en la comunidad y poder hacer cosas de manera activa constantemente. Y la sociabilidad, que sobre todo es la capacidad de establecer relaciones sociales positivas. Se referían sobre todo a personas carismáticas, capaces de caer bien a otros, ¿no? Estas son las familias que encontramos. No me voy a detener en cada categoría. De hecho, algunas de las personas que están conectadas en el Zoom conocen el estudio también. Entonces, encontramos 6 familias de habilidades socioemocionales que se parecen mucho a algunos modelos con los que trabajamos y con los que trabaja el programa de Horizontes, ¿no? La primera familia que le pusimos fue perseverancia, que agrupa la dedicación, que agrupa la persistencia y el superar adversidades para seguir adelante de acuerdo a mi meta, ¿no? Como adolescente o como joven. El comportamiento responsable, que es la responsabilidad, que es el enfoque en el estudio-trabajo, la organización y la participación activa. Entonces, es la idea de un estudiante o trabajador responsable que se hace cargo de sus propias acciones, ¿no? Las habilidades sociales, que es el respeto, el ayudar a otros, la comunicación, el liderazgo, la sociabilidad, y la actitud positiva, que es básicamente la actitud de mostrar a otro que estoy contento con lo que estoy haciendo. La iniciativa, que es la búsqueda de nuevas oportunidades, por ejemplo, visten estudiantes que buscan nuevos trabajos, nuevos negocios, el arriesgar o no tener tanto miedo a hacer las cosas, la curiosidad y la creatividad.
la conciencia de sí mismo, que es la orientación al futuro, esta mirada de metas, pero también la autoconfianza y también la humildad, que en este caso estaba conectada con la idea de reconozco mis raíces, reconozco de dónde vengo, no me siento superior a otros, sobre todo por estudiar después de la secundaria, pero soy muy consciente de quien viene aquí es una persona que es igual a los demás, digamos, ¿no? Es un poco la idea. El autocontrol es el control de emociones, en ese caso no se hablaba tanto de la gestión de emociones como expresión, sino más bien el control y la obediencia. Y dos habilidades quedaron un poco sin familia porque no sabíamos dónde ponerlas de acuerdo a la investigación cualitativa, es el optimismo y la honestidad. Siguiente, Andra. Entonces, algunas cosas interesantes del estudio es que las habilidades varían por perfil. Entonces, no es lo mismo hablar de habilidades deseadas o referentes de éxito para un estudiante de secundaria que para un estudiante, un joven que terminó la secundaria y pasó a seguir estudiando o un joven que siguió trabajando. Entonces, algunas cosas de diferencia, por ejemplo, en los estudiantes de secundaria pesaban mucho las habilidades sociales, la comunicación, la capacidad de conectar con la actitud positiva, ¿no? Y también la participación activa, aparecían elementos como la obediencia. Cuando estamos hablando de estudiantes después de la secundaria, pesa mucho la organización, pesa mucho la orientación a futuro, la humildad y la persistencia. Cuando estamos hablando de jóvenes trabajando en la secundaria, la búsqueda de oportunidades gana espacio, la actitud positiva gana mucha importancia y el superar adversidades, porque muchos de los estudiantes, de ejemplo, eran estudiantes que planeaban incluso estudiar y no lo pudieron y se recuperaron para seguir adelante. Sigue. En torno a diferencias, también eso es interesante porque los estudiantes no van a pensar igual que los padres de familia ni los docentes. Entonces sí habían algunas diferencias. Los docentes mencionaban un montón de habilidades en general, han sido los que más han hablado de diferentes tipos de habilidades. Estudiantes no mencionaban cosas como la autonomía, por ejemplo, y le daban mucho espacio a habilidades más relacionales. Y los padres de familia son los únicos que nos hablaron muchísimo de la obediencia. Entonces ahí pueden ver que hay diferencias de las expectativas de un adolescente o un joven. Siguiente. Otro elemento interesante fue que nosotros sabemos por la psicología que las habilidades socioemocionales se desarrollan en diferentes ámbitos y no sabíamos si las personas entrevistadas iban a pensar lo mismo y nos encontramos que sí, que tienen bastante claridad sobre que estas habilidades dependen tanto de la persona, ¿no? De cosas que hago o dejo de hacer, como de la familia, como del colegio, pero también del contexto, del barrio, de la comunidad. Entonces, habían muchos ejemplos de cómo estos estudiantes de referencia positivos y también algunos ejemplos de contraste negativos, por así decirlo, dependían mucho no solo de ellos, que a veces pensamos en la adolescencia, los adolescentes, sino más bien de qué pasaba al interior de la familia y qué pasaba en el colegio o en el contexto. Entonces, desde el estudio hay 5 grandes recomendaciones. La primera es continuar la investigación. Nosotros mismos tuvimos que interrumpir la investigación, el trabajo de campo por la pandemia, quisimos seguir, pero fue imposible. Entonces, continuar ahondando en esto creo que es algo muy interesante porque nos permite acercarnos a cómo se ven estas habilidades en contextos diferentes y en los contextos donde trabajan programas como Horizontes. Lo otro es importante crear espacios para la reflexión sobre esto. La data está, pero digamos las preguntas, lo que yo hago con esa data va a depender de espacios de reflexión como este, preguntas que nos hacemos y vemos que nos llevamos. Lo otro es importante promover esta comunicación y coordinación en el desarrollo de habilidades con diferentes actores. Acá vemos claramente en el estudio que los mismos actores tienen diferencias de opinión, que los mismos actores digamos, saben que las habilidades se desarrollan desde diferentes ámbitos, sin embargo, muchas veces la escuela sigue trabajando de manera aislada. Entonces, ¿cómo estamos hablando con los padres de familia sobre estas habilidades? ¿Cómo estamos hablando con los docentes? ¿Cómo estamos hablando con el personal administrativo y otro personal que está en la escuela sobre estas habilidades y qué tantas oportunidades les estamos dando para desarrollarlas? Promover mayor participación de las familias, creo que eso es algo que sale mucho en la investigación educativa, y el otro es pensar en marcos de referencia que sean más adaptados. Siguiente. Entonces, me quería dar tiempo para esto porque me parece importante. Algunas reflexiones en base a este estudio, en base a evidencia y en base también a mi experiencia personal, y por favor tómenlo como una opinión
de alguien que ha trabajado en el tema, pero no como la última opinión sobre estas habilidades. Esto es importante remarcar. Lo primero que me llama la atención a mí, sobre todo ahora que se está trabajando muchas habilidades socioemocionales, es que hay muchos programas, muchos talleres que hablan de que están desarrollando habilidades blandas. Y cuando yo veo eso me pregunto, ok, ¿qué habilidad blanda o qué habilidad socioemocional estás desarrollando? Entonces, nosotros podemos desarrollar muchas habilidades socioemocionales. No quiere decir que no lo hagamos, pero sí es importante ver qué vamos a desarrollar y por qué para mi programa, para la edad de los estudiantes, para quien tengo que trabajar. Porque cada habilidad va a tener una metodología distinta. En mi caso, por ejemplo, se me hace totalmente distinto trabajar en gestión de emociones, porque es una habilidad que depende mucho de introspección, que trabajar con escucha activa, que también depende de introspección, pero necesita muchos ejercicios relacionales con otros. La gestión de emociones también, pero es otro tipo de habilidad. Entonces, la metodología va a depender de a dónde estoy apuntando, ¿no? Es lo mismo aquí, es diferente trabajar un programa de educación que trabajar un programa en políticas públicas. Van a aprender cosas distintas, necesitan habilidades distintas y por eso es importante ver cómo podemos desarrollarlas. Eso parte por preguntarnos qué estamos buscando y por qué estamos buscando esas habilidades en este grupo particular, ¿no? El segundo es que viene creo que algo de los que trabajamos, algo relacionado a la adolescencia, o hemos tenido la suerte de acercarnos a estudios, a intervenciones de adolescencia, es que creo que hay que mirar la adolescencia con los ojos abiertos. Cuando personas se acercan, por ejemplo, hice un curso con Nani Piz de acercamiento a la adolescencia, de tutoría en la adolescencia. Muchos de los profesores, de las personas que trabajan con adolescentes, vienen a resolver problemas de la adolescencia. Y cuando abren los ojos a ellas, se encuentran con un montón de fortalezas, un montón de preguntas, un montón de cosas que no habían considerado, si es que yo tengo la capacidad de abrir esos ojos. Entonces, ahí les compartí una foto de una actividad que hicimos con Lucho Salazar para UNICEF hace varios años, y fue con adolescentes y era una consulta sobre políticas públicas para adolescentes. Muchos de los profesores nos dijeron, están locos, ustedes, de hecho varios estudiantes de la Ruiz nos ayudaron, están locos de juntar a tantos adolescentes en un mismo auditorio, esto va a ser un caos, ¿no? Nos dijeron muchas cosas. Y lo que resultó fue una actividad maravillosa donde conocimos la política pública que afecta a los adolescentes desde la mirada de adolescentes. Encontramos mucha colaboración, mucha capacidad de enfoque, pero parte por querer escuchar y parte por querer tener metodologías que nos ayuden a acercarnos a ese mundo adolescente, que ya es diferente al mundo adolescente mío en los 90s, para mirar justamente esos retos, qué habilidades son importantes. Muchos adolescentes nos van a poner un espejo como sociedad muy crítica, que en realidad tienen mucha razón también, ¿no? Se les pide que se comporten en la escuela, cuando salen de la escuela se encuentran con personas peleándose en la calle. Entonces, ellos cuestionan muchísimo esa coherencia, por ejemplo, ¿no? Y creo que escucharlos nos va a hacer ayudarnos mucho a ver cómo reflexionamos sobre esas habilidades y cómo podemos ayudarnos mutuamente a desarrollar esas habilidades, y no es que nosotros venimos como adultos perfectos a desarrollar con ellos. Entonces, es necesario escuchar a los adolescentes, conocer sus intereses, observar la etapa en que se encuentran. Si nosotros podemos observar qué quieren hacer, por ejemplo, con una habilidad como la comunicación asertiva, en vez de venir con mi tema, ¿qué pasa si vengo a preguntarles qué quieren presentar, de qué quieren conversar? Y a partir de eso yo empiezo a desarrollar la habilidad que está debajo, que es la comunicación asertiva. Siguiente. Lo otro, las habilidades se desarrollan con la práctica, y este es un mensaje para todas las universidades y colegios especialmente, y algunas organizaciones también, que piden espacios para desarrollar habilidades socioemocionales que suceden en 1 hora, en media hora, en presentaciones. Y si bien es importante hablar de eso, creo que son importantes estos espacios, es importante que los estudiantes conozcan qué esperan sus docentes sobre ellos, que la familia, que puedan hablar sobre el respeto, sobre la empatía, etcétera. Son habilidades que se aprenden en la cancha, son habilidades que se aprenden en la práctica. Entonces, yo no puedo decir que quiero desarrollar una habilidad como gestión de emociones si no me doy espacio para hablar de mis emociones, para poder identificarlas, para poder gestionarlas. Entonces, por lo tanto, necesitan tiempo.
necesitan ejercicio, necesitan metodologías activas. No podemos pensar que desarrollamos habilidades socioemocionales con todos los estudiantes sentados en las carpetas y mirando al docente. Necesitamos pensar en movimiento. Por ejemplo, esas fotos son de dos grupos. Un grupo está trabajando gestión de emociones, viendo las emociones en el piso, moviendo tarjetas, preguntándose cómo se sienten y pausando. Y el segundo grupo es el proyecto Alto Perú, que son jóvenes y adolescentes que son deportistas. Entonces, era imposible no desarrollar habilidades socioemocionales si no nos movíamos, y a través del movimiento es que ellos empiezan a hablar de muchas cosas como la empatía, como la gestión de emociones, como la capacidad de trabajar en equipo. Entonces, algo que tenemos que repensar es cómo se trabajan las habilidades socioemocionales y qué tanta expectativa podemos tener de cosas como presentaciones o ciertas frases en las escuelas o en las universidades, etc. Lo otro, las habilidades se aprenden con el ejemplo, ¿no? Es importantísimo, y por eso en mi caso trabajo mucho con adultos. Yo trabajo mucho con los adultos que trabajan con adolescentes. En realidad, mi porcentaje de participantes no son tantos adolescentes, a pesar de que muchas personas me preguntan. Yo trabajo con docentes, trabajo con personal de escuelas, trabajo con personal de investigación. Ahí está el equipo de Grade preguntándose cómo trabajar mejor con adolescentes para ver el estudio de niños del milenio. Ahí es un grupo de una congregación que trabaja con adolescentes. Entonces, los adolescentes van a mirar a los adultos y van a aprender, por ejemplo, si un docente es capaz de parar un ratito cuando esté estresado, cuando está muy abrumado en una clase y puede decir, me estoy sintiendo un poco de ansiedad, podemos hacer una pausa, podemos hacer esto, puede compartir lo que le sucede. Los estudiantes van a empezar a ver, mira, no está tan mal compartir una emoción, están aprendiendo de expresión de emociones, están aprendiendo de comunicación asertiva, están aprendiendo de escucha también. Entonces, los adolescentes van a aprender también, no solo a través de los pares, sino a través de lo que ven en la calle, de lo que ven en la escuela, de lo que ven en la familia. Y por eso es importante que nos comamos el pleito y aceptemos, y yo también, trabajando este tema, sigo desarrollando mis habilidades socioemocionales, que todos los tenemos que desarrollar y no solo los adolescentes. Deberían los adolescentes desarrollar junto con otros actores también sus habilidades. Lo otro es usar diferentes metodologías, y esa es una pregunta que al menos yo me hago todo el tiempo. Si yo quiero desarrollar una habilidad, por ejemplo, apertura a la experiencia, ¿qué necesito para desarrollar esa habilidad? Y acá yo soy payasa y amo el mundo payaso, pero a veces las herramientas payasas no siempre funcionan. A veces necesito otra cosa, ¿no? Entonces, hay elementos importantes que podemos sacar del arte, del deporte, de la meditación y quién sabe de otras cosas. Yo me imagino en el mundo después alguien haciendo habilidades socioemocionales con, no sé, cocinando, haciendo diferentes cosas que a mí no se me ocurrieron. Entonces, hay muchos campos que hemos puesto quizás desde la educación en un segundo plano, que son campos que nos ayudan a desarrollar esas habilidades siempre y cuando tengamos la claridad de qué habilidades estamos buscando, cómo funcionan y de darles práctica, ¿no? Porque a veces podemos simplemente lanzar un taller de deporte, por ejemplo, y no queda claro para algunos equipos qué están desarrollando y cómo lo que están trabajando en deporte se asocia o aporta a ciertas habilidades. Si tenemos esa capacidad de enfocar, de practicar, de trabajar con diferentes actores, podemos utilizar estas metodologías maravillosas para justamente desarrollar habilidades. Ahí ven dos fotos, una es con jóvenes y adolescentes que participan en Red Pública, que es un programa de PNUD de participación muy bonito, y también desarrollaban ahí habilidades que tenían que ver con la confianza en su propio liderazgo, a través de la conversación con otros. Abajo está un piloto que hicimos sobre la capacidad de estar presente con nuestras propias emociones a través de la cerámica. Entonces, hay cosas que podemos ir probando y escuchando programas que ya trabajan con estas habilidades y con estas herramientas y viendo cómo las utilizan. Creo que hay mucho de curiosidad que podemos abrir desde las escuelas, desde las secundarias, sobre qué otras formas podemos tener para desarrollar estas habilidades. Desde mi experiencia particularmente, y es algo que yo he elegido por mi propio camino de vida, por mi propia experiencia, y no es la única forma de desarrollar habilidades,
En mi caso, yo me centro en habilidades que tienen mucho que ver con el trato con otras personas. Entonces, en mi caso, no trabajo todas las habilidades socioemocionales, sino trabajo gestión de emociones, trabajo autocompasión, escucha, empatía, comunicación asertiva, autocuidado, apertura a la experiencia. Son habilidades que tienen mucho que ver con las dos grandes preguntas: ¿cómo me estoy tratando y cómo estoy tratando al otro? Y para eso, en mi caso, yo trabajo mucho con adultos. Como les digo, mi interés mucho es que los adolescentes y los niños tengan espacios donde los adultos ya estén trabajando estas habilidades, porque eso los va a ayudar muchísimo también. Y también me interesan los mismos adultos, porque necesitamos seguir desarrollando esas habilidades para nuestro propio desarrollo. Y en mi caso uso diferentes metodologías y creo que para estas habilidades funcionan muy bien. No estoy segura si funcionarán igual para perseverancia, por ejemplo, pero para estas habilidades, el arte y el juego, las herramientas del clown y la improvisación, donde trabajamos mucho escucha con otro, trabajamos la conciencia de quién estoy, dónde está esta persona parada, cuáles son mis fracasos, cuáles son mis errores y cómo trabajo con el otro, son muy potentes para el desarrollo de habilidades relacionales y de mirada interna. La escritura es algo que en realidad te ayuda muchísimo, el escribir para procesar, para poder entender algo. El dibujo y la cerámica también son elementos que estoy cada vez usando más porque son interesantes, cómo nos pueden ayudar a hablar de nuestras propias habilidades. Algunos elementos que no teníamos. La meditación siento que es un apoyo al arte. En el caso del payaso y la improvisación trabajamos mucho con el estar presente. Yo empecé por ahí. Y la meditación desde el mindfulness, desde esta capacidad de estar presente de manera amable con lo que me está sucediendo, a través de estar estático, respirando, o también a través del movimiento, es algo que me ayuda mucho a estar presente con lo que está sucediendo en un momento y por lo tanto darme cuenta de mis emociones, darme cuenta si estoy escuchando o no, darme cuenta si estoy teniendo una mirada previa o más o menos, digamos, no un poco estereotipada de la persona con la que estoy hablando, ¿no? Son herramientas que nos ayudan como de apoyo, ¿no? Es como una base para muchas habilidades. Y en mi caso, algo que creo que es importante, que es acompañar esas herramientas del juego, del arte, de la meditación, con momentos de reflexión donde yo me pregunte, ¿cómo me voy a la cancha? ¿No? Si yo soy docente, si yo soy adolescente en la escuela o joven en una universidad, si estoy trabajando en este taller y la pasé lindo y aprendí mucho de mí, ok, pero ¿cómo se ve esto en la calle? ¿No? ¿Cómo puedo yo aplicarlo en mi día a día para poder continuar el desarrollo de la habilidad? Porque el taller no va a ser la solución, no es una píldora o el programa formativo no es una píldora que de pronto me convierte en una persona súper empática, sino más bien es un elemento donde me ayudo a mirarme y a partir de eso yo veo cómo lo trabajo en mi día a día. Entonces, tener momentos de reflexión sobre la realidad del día a día es algo que en mi caso he visto que es muy potente para el trabajo, no solo con adolescentes, sino con adultos. Sí. Y creo que eso es esto. Y bueno, lo último simplemente para cerrar es que el aprendizaje es continuo. Es continuo para nosotros mismos. Creo que es importante, al menos en mi caso, a raíz de los talleres que hago y de los programas formativos que hago, me pregunto muchas cosas sobre mí misma. Para empezar, el aprendizaje es continuo individualmente, personalmente, y el trabajo también es continuo sobre lo que logramos. Entonces, mirar la evidencia, evaluarnos, autoevaluarnos, escuchar a los estudiantes, a los adolescentes que participan en nuestros programas para ver cómo se sienten, qué les gusta, qué no les gusta. Es un aprendizaje continuo que es importante seguir mejorando. Es un camino muy lindo, pero es retador porque implica el estar en la constante conciencia del no saber, en la constante conciencia de las preguntas y en la constante conciencia de que no hay expertos y de que estamos todos en el desarrollo de un mismo camino y que podemos tener diferentes mini caminos para acercarnos a ciertas habilidades. Y creo que con eso está. Y bueno, muchas gracias. Ahí están mis datos. Cualquier cosa, saben que para seguir conversando y aportando, estoy aquí y eso. Gracias. Muchas gracias, Patricia, por la presentación, con un trabajo me parece súper interesante y que de hecho estoy viendo muchos ecos con el que hemos hecho nosotros desde el observatorio, que nosotros trabajábamos con los docentes, mientras que ustedes están trabajando con los estudiantes del programa Horizontes, ¿no? Entonces hay un poco de ambas partes. Ahora le quiero dar
pase a Celia Kenaya, que es especialista pedagógica del programa Horizontes, para que pueda hacer un pequeño comentario y le pueda hacer alguna pregunta también a Patricia, y de ahí ya vamos a ir dando voz. Vente aquí, vente aquí. Le vamos a ir dando voz a las personas que están aquí presentes y también a las personas que están en virtual a través del chat. Gracias. Gracias, Ander. Antes de empezar con mis comentarios, quiero agradecer a Pati, yo siempre emocionada cada que le escucho y de todo lo que hemos trabajado y conversado. Y quería comenzar recordando cuando empezaba en el estudio, allá hacia diciembre del 2019, y que creo que fue noviembre, octubre, y que fue la decisión como hicimos, hagámosla, ¿no, Pati? Y luego decíamos, fue inspiración, porque el año siguiente vino pandemia y nadie empezó clases, ¿no? Y entonces dijimos, digamos, fue la mejor decisión que se tomó. Como dice Pati, quedaron muchas cosas que nos hubiese gustado seguir explorando, pero ya pues no teníamos mucha presencialidad. Y recogemos muchas de las cosas en el programa Horizontes. 2019 recién comenzábamos a hablar de habilidades socioemocionales. Horizontes plantea que para desarrollar habilidades socioemocionales tenemos como dos grandes rutas de trabajo. Y una de las primeras rutas era el programa Naturaleza, que es nuestra propuesta estructurada a través de 150 sesiones, que empiezan en primer año hasta quinto año e ir desarrollando este proceso de las 10 habilidades que nos proponemos. Y otra ruta era que esto no podía quedar en estos espacios de 2 horas, no podía quedar solo con el tutor, sino que tenía que estar presente en toda la escuela, en todo el hacer de la escuela. Y tenía que entrar al currículo, al trabajo de la escuela. Entonces dijimos, nuestra mejor opción son los proyectos de aprendizaje y cómo la escuela se va fortaleciendo desde la gestión, desde la gobernanza de la escuela, desde el trabajo con la comunidad. Trabajábamos proyectos de aprendizaje en servicio solidario y pues nos iba ayudando, pero eso también lo podemos decir ahora, luego de 4 o 5 años, porque en ese momento eran como las teorías que teníamos para ir ingresando. Y hacía alusión a esto porque en el 2019 empezábamos con naturaleza. O sea, era el año que empezábamos recién como a hablar de emociones. Y en este contexto, cuando nosotros decimos que el COVID se convierte en una oportunidad porque comenzamos fuertemente la campaña hay que regularnos, ¿no? Hay que trabajar todo este tema de la resiliencia, antes no se hablaba de las emociones. Y cuando sale el estudio veíamos eso. Los chicos describían qué podían sentir o acciones quizás de empatía, pero no la denominaban empatía, no lo denominaban perseverancia, sino describían la habilidad socioemocional. Y eso para nosotros era importante porque cuando tuvimos, si no me equivoco, luego el recojo la información hacia diciembre, y Pati también nos contaba algo de eso en los intercambios enero, febrero, ¿no, Pati? Decíamos, claro, tiene sentido porque no tienen un lenguaje de socioemocional. Hablamos, no hay un lenguaje socioemocional. O sea, yo no digo, a ver, tengo que autorregularme. Yo digo, ay, o sea, no conocíamos de repente ni cómo denominar las emociones. Y entonces comenzamos a ver la importancia también de trabajar ello con los docentes. Dentro de la propuesta de Horizontes en el programa Naturaleza, nosotros sí creíamos necesario no solo desarrollar habilidades socioemocionales en el estudiante, sino también en el docente. Menciono mi experiencia. Yo termino mi formación como docente de matemática física y me puedo ir a parar al aula como docente de matemática física y de repente desde las mejores estrategias, no lo sé, ¿sí? Pero si alguien me dice vas a ser tutora, la pregunta es, ¿y quién me enseñó a ser tutora? ¿No? Porque podría decir como que es el mayor acercamiento a las habilidades que teníamos pues hacia allá en los años, no, cuando uno empieza la carrera, no voy a decir cuánto tiempo, pero sí, o sea, es el miedo que sentimos y la reacción es natural porque cómo me enfrento a un grupo de adolescentes, cómo trabajo con ellos, cómo los acompaño con ellos o cómo atiendo una situación sin empeorarla, ¿no? Porque de repente puede ser eso. Y entonces comenzamos a trabajar, tuvimos un gran grupo en Horizontes en el poder contar con Alianza de Brasil, que nos apoyaron en la construcción de la propuesta. Cuando seguimos trabajando y revisando la propuesta, recuerdo, Pati,
cuando intentábamos hacer evaluación de habilidades socioemocionales y que fue un gran trabajo y logramos construir 4 rúbricas, pero que nos demandó una revisión teórica tremenda, porque entonces ahí era cuál es el concepto y si ese concepto lo van a entender, y creamos una primera versión y la pasamos a las zonas, las pasamos a Cusco a todos, y la pregunta es, todo el mundo entendía distinto, y comenzamos a ver la necesidad de generar entonces ejemplos de conductas. ¿Recuerdas? O sea, ya no nos íbamos a la teoría, sino a ejemplos de conductas que puedan visibilizar la habilidad socioemocional, ¿no? Y eso fue importante también para trabajar con los docentes. Y han quedado todavía muchas preguntas, ¿ah? Porque la pregunta es, el docente dice, ya, yo aplico, pero ¿y cómo sé que está mejorando? Y entra lo que nos comentaba Patti, el tema de cómo creemos que se desarrollan las habilidades socioemocionales, ¿no? O sea, cómo rompemos ese paradigma de que es lineal, de que si yo le doy el módulo, él va a empezar así perfecto, y si en quinto tuvo un exabrupto, ¡uy, fracasé haciendo habilidades socioemocionales! Y no es así. ¿Cómo explicarle al docente que pueden pasar situaciones que desborden todo lo que avanzaste, ¿no? Y le haga replantear toda esa gestión de emociones que él creía y que tenía perfecta de repente, ¿no? Entonces, creo que hay caminos, hay que seguir investigando, hay que seguir trabajando. A nosotros nos ha dado este estudio muchísimas luces. Hacia el segundo año comenzamos a ver también, cuando Patti nos contaba lo que hablaban en Piura y lo que hablaban en Cusco, cómo poder trabajar una misma habilidad, tenía diferentes concepciones o diferentes prioridades para los adultos, para los padres, para los estudiantes, y decíamos, bueno, entonces tenemos una propuesta que siempre hemos dicho que hay que contextualizarla, pero entonces esto nos da los argumentos para decir, bueno, ya no es una opción el contextualizar, o sea, es necesario la contextualización de la propuesta hacia la comunidad. Y lo vivíamos más cuando teníamos que contextualizarlos en los contextos amazónicos con las comunidades Aguajún y Huampis, y entonces cómo una propuesta tiene que respetar la cosmovisión, tiene que integrar ello, y tiene que integrar también hasta las costumbres sin violentar ellos, ¿no? Yo recuerdo en alguna comunidad, las chicas cuando trabajábamos nos decían y empezábamos, nos decían que ellas no miraban a los chicos a los ojos, ¿ya? Y entonces nosotros podríamos haber asumido que era un tema de inseguridad, ¿no? De algo que ellas... Y era una costumbre que puede demorar, no sé, porque las costumbres se van haciendo también, demorar tiempo en erradicarse, pero en esta comunidad, si una chica miraba los ojos al chico, significaba que le gustaba. Y entonces como que estaba accediendo hacia un emparejamiento. Y entonces, mira, o sea, como mi interpretación occidental de una conducta, ¿no? No tiene nada que ver con lo que de repente está pasando en eso. Y entonces, ¿cómo tendríamos que comenzar a trabajar, a desarrollar, a ir viendo, ¿no? Trabajar o generar otras evidencias para ver y este empoderamiento en ellas, ¿no? Y cómo ellas solitas también, las costumbres van cambiando, van creciendo, o sea, se van haciendo, se van reconstruyendo en esa medida. Creemos, rescatamos, yo me quedo con 3 puntos fundamentales que nos dio el estudio. Nadie es experto, por lo tanto hay que seguir creciendo, recreciendo, y que las habilidades, el desarrollo de las habilidades socioemocionales son cíclicas y permanentes, ¿no? O sea, estamos 3, 4, 5, 10, 20 años trabajándolas y van a seguir, o sea, vamos a seguir necesitando de seguir trabajando nuestro propio desarrollo socioemocional. Lo segundo es que seguimos teniendo los retos de la evaluación y de convencer que no hay una nota 20 y no hay una nota 0, sino que esta evaluación me debe ayudar para ver qué cosas tendría yo que mejorar o seguir trabajando en mi desarrollo socioemocional. Y lo tercero que nos ayuda bastante el estudio es que definitivamente cuando desarrollemos una propuesta de habilidades socioemocionales, tenemos que integrar a toda la escuela
y pensar desde el adolescente. A Horizontes nos costó mucho cuando vino pandemia porque nuestra propuesta es muy lúdica, muy interactiva. Y entonces pasar un material de ser netamente de trabajo de juego, de trabajo en equipo, de estar en el face to face, a una propuesta autoinstructiva en pandemia, pasar a un guión telefónico, nos costó. Hoy damos gracias de volvernos a encontrar y estar en el aula, de poder trabajar desde diversas perspectivas, pero yo creo que hay que seguir viendo formas y seguir innovándonos permanentemente. Gracias, Pati, por todo. Y yo solo quiero una pregunta más. Una preguntita antes de pasar a los demás. Cuando nos mencionabas todo este tema de las prioridades que daban, yo todavía, y creo que hay muchas preguntas en el equipo sobre seguir trabajando, pero la pregunta que yo centraría es, sabemos que los chicos tienen como una escala, salió, ¿no? Una escala de prioridades en cuanto a las habilidades socioemocionales que ellos quieren trabajar y que muchas veces esta escala no dialogaba con la escala que nos daban los padres. ¿Qué estrategias nos das tú como para poder, no sé si la palabra es integrar las escalas, integrar a los padres a la escala de los chicos, ¿no? O sea, cómo trabajar este tema, que además cuesta todavía en algunas comunidades que los padres puedan apoyarnos en ese desarrollo socioemocional, ¿no? Porque muchas veces creen que si el chico le argumenta o le refuta la opinión ya es una falta de respeto, ¿no? En ese sentido. Gracias. Ay, gracias, Celia. Bueno, sobre la pregunta, creo que algo que me viene a la mente, que es algo que a mí me cuesta, es tener espacios para disentir. Siento que sobre todo en la escuela, y esto lo he hablado con muchos adolescentes, se evitan situaciones donde se consideren dos miradas de una misma, de un mismo tema, de un mismo problema, por ejemplo. Y creo que muchas veces la respuesta del docente o del experto o de quien sea que venga es la que prima. Y si nos damos cuenta que podemos estar en un debate con los estudiantes, lo que estamos trabajando son muchísimas habilidades. Entonces, ¿qué pasa si problematizamos, como dicen muchos educadores? ¿Qué pasa si empezamos a generar espacios de diálogo donde más bien tengas oportunidades para disentir, para opinar diferente, pero eso requiere mucha preparación, porque claro, les estamos pidiendo a los profes que les han dicho toda su carrera, ¿no? Les han dado, has tenido una formación, a mí me ha pasado como psicóloga, ¿no? Has tenido toda una formación para tener ciertos comportamientos, ciertas estrategias y de pronto te dicen, no, innova, no, acepta que el estudiante puede tener la razón, acepta, no, da esos espacios, problematiza, incluso genera conflictos, mini conflictos, digamos, ¿no? Conflictos respetuosos, por así decirlo. Entonces creo que lo que me viene primero es que nos estamos perdiendo de un montón de habilidades porque estamos buscando evitar esos debates, esas diferencias. Y está bien que hayan diferencias, porque los estudiantes tienen diferentes experiencias y los docentes y los padres de familia también. No quiere decir que ninguna sea la correcta o la incorrecta. Y de repente ahí puedo encontrar puentes y puntos en común. A los estudiantes, por ejemplo, les importaba muchísimo el tema de habilidades más relacionales, porque obviamente en la adolescencia hay mucho peso del desarrollo con los pares. Y yo decía, oye, pero si también está la empatía que le interesa a Horizontes, hay un puente entre el aporte de la empatía a mis habilidades relacionales. Hay un puente entre estas habilidades, pero no es cuestión de que el programa venga y decir, vamos a desarrollar esto. ¿Qué pasa si genero diálogos, si empiezo a reflexionar con ellos sobre cómo las habilidades se aportan, cómo se autoalimentan, ¿no? Y de repente yo puedo venir con algo que también puede conectar con algún interés de los estudiantes y ellos también pueden aportar al mismo programa, ¿no? Entonces creo que dejar de pensar en dualidades, que a veces cuesta, ¿no? Esto sí, esto no, y empezar a generar estos espacios de conversación, de reflexión, de contraste. Creo que es un buen inicio, en todo caso, ¿no? Espacios de escucha para empezar a ver cómo trabajar estas diferencias. Sí, sí, espera. Muchas gracias, Patricia. No sé si por aquí tienen alguna de las compañeras o compañeros alguna pregunta que le quieran hacer a Patricia.
Sí, tal vez un comentario. Yo estaba pensando, escuchaba a Patricia y estaba pensando así como en varios puntos, los cuales también con la participación de Celia como que quedaron un poco en alguna parte una respuesta y en otra parte también dudas, ¿no? Entonces era justo sobre los dos grupos, ¿no? El grupo de Cusco y el grupo de Piura. Entonces, sí, claro. O sea, y esa diferencia cuando hacemos un currículum nacional y todo eso, ¿en qué parte la trabajamos? Y otra cosa era también lo del tutor. ¿Quién nos enseña a ser tutores? ¿No? Entonces, esas dos cosas, entre otras, que también quedaron resueltas y de verdad que súper interesante, me parece que sobre esto hay que reflexionar, todo el trabajo de proyectos que tiene que ver con ejes que todos debemos desarrollar como maestros, o sea, a mí también más bien se me abren luces como para seguir trabajando con los grupos de adultos que son los que van a luego trabajar con los menores. Qué importante esto. Y ahí solamente como entendiendo que hay un público también de expertos que nos están escuchando, pensar también en toda la parte vocacional que nosotros no tenemos en el país. Entonces, elegimos una carrera. ¿Realmente será que somos maestros de vocación? Por ejemplo, los que estamos ahora con tantos chicos, igual en todas las carreras, como para pensar también sobre lo vocacional. Y las altas expectativas, súper, ¿no? Lo hemos trabajado en varios programas y me parece que sí es bien interesante. Felicitaciones, Pati, a todos ustedes por abrir este espacio y este conversatorio. Solo puedo hacer un comentario sobre la última, gracias. Sobre los dos grupos, y eso es lo bonito de ser investigador, sobre todo en la parte cualitativa, pero en la parte cuantitativa también te pasa que uno viene con una idea, ¿no? Entonces yo vine del estudio y dije, de hecho, va a haber un montón de diferencias entre Piura y Cusco, de todas maneras, ¿no? O sea, las habilidades van a ser diferentes, el orden va a ser diferente. Yo vengo desde la psicología comunitaria, tiene que ser diferente. Y cuando vimos la data éramos, no, hay ejemplos de diferencia, pero las habilidades de las que hablaban, las familias de las que hablaban, incluso el orden era muy similar. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos una conclusión que a veces los investigadores no nos gusta, decir, hay conclusiones, no tenemos hallazgos concluyentes ni sobre las diferencias de regiones, ni sobre las diferencias de género, que era otro tema que yo también era de todas maneras va a haber un montón de diferencia. Y yo creo que si seguimos investigando va a haber diferencias, porque salieron algunas cosas que nos generaron alertas. Entonces creo que ahí es también bonito e importante decir qué diferencias hay, pero también qué aspectos en común tenemos. Y de repente las diferencias no están en lo macro, llámese en la categoría, sino quizás está en cómo hablamos, cómo se ve. De repente estamos hablando de una misma habilidad que se ve diferente en diferentes culturas. Y mira qué maravilloso cómo nos pueden mostrar culturas, formas de mostrar empatía que no se nos ocurrió acá. Mira, estamos hablando de la misma habilidad, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ahí solo quería aclarar ese tema, pero muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. ¿Hay alguna otra pregunta? Muchas gracias. Primero felicitarlos y me pareció muy potente el abordaje metodológico, ¿no? Y cómo este abordaje metodológico permite catalogar y a partir de eso profundizar muchísimo en el análisis. Y me hizo pensar, y por ahí va mi comentario, sobre el potencial de justamente cómo la educación socioemocional puede influir en el cierre de brechas socioeconómicas, ¿no? Porque, por ejemplo, muchos proyectos no cuentan con los recursos para brindar apoyo económico y tal, pero este cierre de brechas socioemocionales, como por ejemplo incorporar mentorías, ¿no? Que abrevien procesos, me parece muy potente, ¿no? Porque puede que no se abrevien, claro, hay diferencias a nivel de educación, educación privada y pública, que esas brechas son muy complicadas de cerrar, pero el apoyo de mentorías me parece potente, ¿no? Abreviar 2, 3 años de pérdida educativa me parece muy genial, ¿no? Diría que por ahí también es una oportunidad para incorporarlo con otros proyectos, ¿no? Gracias.
Bueno, gracias por esa pregunta. Para los que no han escuchado, de hecho, aprovecho esto, hay música abajo en la universidad, ¿no? Entonces, a veces como adultos pensamos, no, qué mal. Y en verdad, por ejemplo, estos espacios pueden ser espacios recontrapotentes y a veces estamos evitando oportunidades y eso genera más brechas porque estamos evitando oportunidades a adolescentes a mostrar, por ejemplo, o jóvenes a mostrar sus habilidades de una manera distinta. Entonces creo que las brechas, cuando estamos hablando de brechas, estamos hablando de diferentes cosas, ¿no? A veces nos imaginamos la brecha urbano-rural o la brecha de género o qué sé yo, pero en verdad estamos hablando también de brechas generacionales, de que les estamos restando a veces oportunidades de desarrollar las habilidades de la forma como ellos les sale, ¿no? Del cuerpo, del corazón, hacia dónde quieren ir. Sobre las brechas, yo siento que hay brechas en el desarrollo de habilidades socioemocionales, o sea, el acceso al arte, por ejemplo, el acceso a propuestas artísticas de desarrollo está muy centralizado en ciertas localidades, entonces ahí el reto es cómo lo puedo llevar a diferentes lugares, cómo puedo llevar formas de desarrollo de habilidades que sean de repente más asequibles, más económicas, que se adapten a diferentes contextos, de repente puedo replantearme si necesito ciertos materiales, etcétera. Entonces ya hay una brecha de la oferta de espacios de desarrollo de habilidades socioemocionales, artísticos, etcétera. Pero también está la posibilidad de reducción, efectivamente. De hecho, ahora estoy trabajando con un proyecto que se llama Hacedoras, de Mujeres en Políticas Públicas, y ellas trabajan en la brecha de mujeres que trabajan en políticas públicas y se centran en el desarrollo de habilidades, muchas de ellas habilidades socioemocionales, de líderes, mujeres que trabajan en políticas públicas, porque se han dado cuenta que si las ayudan a desarrollar esas habilidades, no es que te va a arreglar la brecha tiene un montón de factores, pero sí va a ayudarlas a desarrollar habilidades que las ayuden a sostener, por ejemplo, intervenciones o seguir en el camino para poder quizás trabajar en ese entorno de brechas y puedan tener más oportunidades en un entorno de brechas y también generar oportunidades para otras mujeres. Entonces es una cadenita que podría ser o un círculo vicioso de no desarrollo habilidades, entonces se quedan las brechas ahí, no hago mucho y simplemente me centro solo en la parte externa de las brechas, o también puedo sumar a lo que ya lo estoy haciendo de afuera, de la mejora de las escuelas, etcétera, sumar al desarrollo de habilidades que ayuden a estudiantes a poder lidiar con esos retos. Pero no pensar que solo son las habilidades tampoco. También nos podemos ir al lado de el desarrollo depende de ti, cuando en verdad hay un montón de brechas que hay que seguir trabajando, ¿no? Entonces, creo que es una combinación, ¿no? Lo que puede ser muy potente para cerrar un poquito esas brechas, ¿no? La combinación entre las habilidades socioemocionales, que son habilidades más, por así decirlo, individuales que uno trabaja para relacionarse y, digamos, factores o bloqueos o limitaciones que más bien vienen de las instituciones, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que si se combina, podría ser algo que puede ayudar muchísimo. Muchísimas gracias. ¿Hay alguna última pregunta por aquí? Muy bien, entonces vamos a pasar. Teníamos algunas compañeras y compañeros haciéndonos preguntas. A ver cómo vuelvo aquí. Aquí, mira, bueno, primero teníamos una pregunta en el chat y de ahí les voy a dar el pase a quienes están con la mano levantada, que teníamos una primera pregunta de Karina Pineda. Bueno, era una pregunta en dos fases, ¿no? La primera creo que la has respondido ya un poquito porque nos preguntaba si habían encontrado diferencias en el desarrollo de las habilidades socioemocionales por género. Pero luego preguntaba también si tienes recomendaciones que puedan contribuir a eliminar las brechas de género en las escuelas desde las habilidades socioemocionales. Esta es una pregunta de Karina Pineda desde CARE Perú. Y otra de María Amelia Palacios, y ya luego les damos voz a quienes están con la mano levantada, de si recogieron alguna evidencia de cómo perciben los adolescentes la gestión de emociones de sus docentes. Pues ahí te doy el paso otra vez, Patricia, gracias. Ya, a ver. Sobre el género, más bien surgieron varias preguntas. Nuestro deseo en esta locura de hacer un trabajo de campo en diciembre del 2019, que debo decir yo misma estaba como diciendo, no, esta es una mala idea, resultó ser una buena idea, pero teníamos pensado hacer una segunda fase donde más bien trabajamos el tema de género, qué se espera de estudiantes mujeres, hombres, si es que hay alguna diferencia en función a lo que yo espero de feminidad, masculinidad. Estábamos como con muchas preguntas sobre eso y no lo logramos. Es como
creo que parte de la aceptación de los cambios en la vida. Sobre recomendaciones, creo que se me viene a la mente que las habilidades socioemocionales en temas de género terminan siendo una consecuencia y también terminan siendo un empuje o una causa, ¿no? En términos de consecuencia, podemos ver, por ejemplo, que se hablaba en el estudio, y yo lo he visto personalmente en escuelas, la importancia de que los hombres deben ser muy sociables y las mujeres no tanto. O que los hombres pueden, ¿no? Como había muchos ejemplos de liderazgo de jóvenes hombres, y se veía un poco, pareciera que se veía distinto, pero no me atrevo a decir conclusiones porque creo que justamente la data no daba, ¿no? Entonces, creo que en las mismas escuelas se sigue fortaleciendo la expresión de las habilidades socioemocionales de una manera para hombres que de otra manera para mujeres. El ejemplo claro de gestión de emociones es el llorar, ¿no? Cuando un estudiante llora y es mujer, ¿no? La reacción de la gente alrededor es como, bueno, ya lloró, ¿no? Si un estudiante hombre llora, la reacción, sin darnos cuenta, puede ser bastante diferente y muchos de ellos hasta colindando con la violencia, al menos psicológica. Entonces, y al igual que el comportamiento de mujeres, digamos, de voz muy alta, ¿no? Entonces, creo que hay muchas cosas que se pueden trabajar de la noción de los adultos alrededor de los adolescentes sobre estas habilidades y cuestionar qué estamos asumiendo de estas diferencias y de estos comportamientos para que justamente les demos la cancha abierta para poder desarrollarlas. Y las habilidades, en el caso, por ejemplo, de hacedoras, de estas mujeres en políticas públicas, decidimos trabajar las habilidades de trato amable con una misma y conexión con la autoconfianza desde la conciencia de la imperfección, porque nos dimos cuenta que era un factor, al menos ellas se dieron cuenta y por eso me llamaron a mí, era un factor que afectaba mucho que se presenten a nuevas oportunidades. Entonces era como que están las brechas y las mismas mujeres convencidas por esas brechas no se presentaban, no hablaban en voz alta en negociaciones, no se presentaban oportunidades para las que estaban calificadas cuando había hombres que tampoco estaban calificados y se presentaban. Entonces se está trabajando mucho esto y estamos viendo algunos efectos que son interesantes. Entonces creo que hay habilidades que podrían aportar un poco a reducir sobre todo la parte de cómo yo me dejo alimentar por esa brecha, ¿no? Y sobre la evidencia, perdón, me perdí con la evidencia. Gracias. Si habían recogido alguna evidencia de cómo perciben los adolescentes la gestión de emociones de sus docentes. Claro. Nosotros no recogimos específicamente eso porque no estaba en el campo del estudio, digamos, ahí uno tiene que limitar nomás. Pero en mi experiencia, y de acuerdo a algunas cosas informales que salen, de hecho salen mucho también buenos y malos ejemplos de docentes. Entonces, cuando les preguntamos qué ayudó a estos estudiantes a desarrollar habilidades y qué no ayudó, más bien les preguntamos las dos partes, ¿no? De los estudiantes que tenían éxito o de los jóvenes y estudiantes de secundaria, ¿qué ayudaba, qué los había ayudado, ¿no? Un poco para entender la lógica de cómo así un estudiante termina siendo exitoso. Y salían muchos ejemplos de docentes de los dos lados. Del docente inspirador, ejemplo, que los ayudaba a soñar hacia adelante, a ser perseverantes, que los docentes que los escuchaban, que generaban estos debates, que apreciaban la adolescencia como es y que justamente eran un modelo. Y también mencionaban los docentes, igual en familias, también lo mismo, ¿no? Pros y contras, los docentes que más bien tachaban y bajaban, y sobre todo había mucha referencia a los docentes que no escuchaban o no creían que los estudiantes podían. Entonces les estaban dando el constante mensaje de que no pueden o que la exigencia es acá y el estudiante se sentía permanentemente que no llegaba, ¿no? Entonces es interesante, me hubiera gustado ahondar más sobre eso, pero ahí hay alguito, al menos. Patricia, ahora entonces vamos a ir dando por orden la palabra a las personas que están con la mano levantada en el chat. Tenemos a María Teresa y luego a Yelitza. Entonces, María Teresa, si puedes ir abriendo la cámara y el micrófono, por favor. Hola, ¿qué tal? Qué lindo igual escucharlas a Pati y Celia. Ahí está.
A Pati tenía una pregunta. ¿Por qué consideras que o sea, más allá de la evaluación y de toda la lógica de evaluación, ¿por qué consideras que es tan importante que hayan como, o sea, muy precisas definiciones de las habilidades socioemocionales? O sea, más allá de la lógica de la evaluación, ¿no? Que ahí no hay duda, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé, alguien hace, usando tu mismo ejemplo, ¿no? Un taller de cocina y quiere desarrollar habilidades socioemocionales a través de eso. No, o sea, no sé, o sea, me hiciste cuestionarme si realmente ahí era necesario tanta precisión, ¿no? O, por ejemplo, el tema de el circo, ¿no? O sea, cuando haces circo, ¿no? O sea, ¿qué tanta precisión necesitas para poder definir qué habilidades estás desarrollando? Eso. Y a Celia, algo que me dejó pensando y creo que es como para irle dando vueltas, ella señaló que, a veces, claro, en la adolescencia, ¿no? Te pueden pasar ciertas situaciones en las cuales como que te rompen tus esquemas o tus guiones y tal vez sientes que no has desarrollado estas habilidades socioemocionales, ¿no? O que esto que vienes trabajando ya, por ejemplo, hace un año, tal vez ya no te está sirviendo para esta situación súper difícil que estás viviendo en este momento, ¿no? Eh, pero sin volver a la escuela una clínica, ¿no? O sea, desde la lógica como clínica, ¿no? Pero justo Gabor Mate lo que señala es que no importa tanto qué es lo que te pasa, ¿no? O sea, Gabor Mate que es como el experto en traumas, ¿no? No importa tanto lo que te pasa, sino el sostén que tú tienes cuando te están pasando estas cosas, ¿no? O sea, o la forma en que tú afrontas estas situaciones cuando te están pasando estas cosas, este hecho, ¿no? Que es duro, que es difícil y que te va a ocurrir, obviamente, en los 5 años de la escuela secundaria, ¿no? O sea, algo te va a pasar, ¿no? Entonces, no sé, creo que ahí sería bien interesante como poder explorar esto, ¿no? Y cómo la comunidad escolar podría ser un espacio que te sostenga, ¿no? Sin el taller que se llame gestión de emociones o, no sé, perseverancia, ¿no? Sino que sea una comunidad que te sostenga en estos momentos tan difíciles. Eso, igual, muchísimas gracias. Súper interesante lo que conversar. Buenas, Marite, gracias, qué bueno verte. Este, voy a responder la primera y me voy a meter un poco en la segunda, ¿ya? Ya sé que ha sido Celia, pero amo a Gabor Mate, no sabe que es mi amigo, pero es mi amigo, no mentira. Soy su fan, soy su fan. En la primera de qué tanto es necesario precisar, yo creo que es importante que nos pongamos a pensar qué estamos desarrollando y para qué, ¿no? Por ejemplo, yo hago talleres de clown, amo hacer talleres de clown, me meto cada vez que hay un profesor que me interesa y yo sé que a través del clown desarrollo muchas habilidades. Y me parece maravilloso ese mundo. Y así como puedo estar en un espacio de arte y puedo desarrollar increíbles habilidades, pero ese desarrollo va un poco a depender de cada persona. O sea, cuando te vas a un taller de clown, por ejemplo, y el objetivo es que desarrolles herramientas para ser payaso, que sepas conectar con ese mundo payaso, por ejemplo, como una estrategia de arte, el objetivo es ese. En el camino, depende de las personas, vamos a desarrollar algunos. De repente yo conecté mucho, por ejemplo, con la aceptación del error, porque yo soy muy exigente conmigo misma, entonces a mí el clown me ayudó mucho a fracasar. A otras personas les ayudó de repente mucho a fracasar, pero también fue mucho más fuerte la comunicación con el público, la capacidad de conectar con sus emociones, etcétera. Entonces creo que estos espacios no todos se tienen que delimitar y eso es importante decirlo. Pero si yo voy a decir como alguien que trabaja, me inventé lo de culinaria, no tengo idea cómo se puede trabajar una habilidad con la comida. Puede ser que sí, digo, porque pueden haber horizontes que no sabemos, hablando de horizontes, pero creo que es importante nosotros, los capacitadores, ser claros con lo que estamos trabajando y por qué. Y no quiere decir que sea menos un taller para aprender a cocinar, para hacer cerámica, para hacer clown, y que en ese camino yo sé que voy a desarrollar muchas habilidades, pero también ser consciente de que es diferente que decirle a un programa
vamos a desarrollar la habilidad de gestión de emociones, porque si yo quiero, porque por mi programa es importante desarrollar esta habilidad de manera focalizada, necesito saber qué metodologías estoy usando para apuntar esa habilidad. Entonces, ahí en ese sentido hay un tema de coherencia con el objetivo o el para qué estoy haciendo el espacio, y los espacios amplios y focalizados, bienvenidos, pero si estoy diciendo que voy a focalizar, pues hay que ser claros en eso, ¿no? Entonces sí me parece importante que parte del por qué, en realidad, parte de esta reflexión que a veces no nos hacemos algunos proyectos de decir, ¿qué quiero y por qué? ¿No? Hago todo en automático, ¿qué quiero y por qué estoy desarrollando esto? Y por lo tanto, ¿cómo? ¿No? ¿Qué lugares puedo buscar? Y sobre el tema a mí hay una coherencia entre las habilidades que mencionas y la capacidad de una escuela de sostener un trauma, por ejemplo, que nos va a suceder a todos. Creo que, por ejemplo, ciertas habilidades como la escucha o ciertas habilidades como la gestión de emociones, si yo soy capaz, por ejemplo, de conectar con mi propia tristeza y expresarla, se me va a hacer mucho más fácil estar con un estudiante, por ejemplo, estoy dando un ejemplo, que ha venido con una situación compleja y soy capaz de sostener esa tristeza que está sucediendo en el sentido de no arreglarla, sino escucharla. Si yo no estoy en paz con mi propia tristeza, voy a huir de esa situación y voy a buscar que la persona se alegre, que agradezca, que salga de ahí porque yo quiero salir de esa emoción. Entonces creo que hay un tema global de ver la escuela como comunidad, pero también ayudar a las personas que están en la escuela a desarrollar habilidades que les ayuden a ser comunidad, sin que eso signifique también dejarse de lado, porque también podemos tener muchos docentes que son los oídos de estudiantes con grandes traumas, y yo veo docentes quemados, cansados, agotados, con problemas de salud mental, porque justamente no han tenido la oportunidad de desarrollar habilidades que les han permitido cuidarse. Entonces, para mí van como de la mano, ¿no? Lo global, la comunidad, los espacios más amplios del desarrollo de habilidades con espacios más delimitados que me ayuden a fortalecer ciertas habilidades específicas que me ayuden justamente a sostener, ¿no? Eso. Gracias, Pati. Marité. Ay, por acá. Linda verte, Marité. Cuando hacíamos alusión a esto, nosotros también en Naturaleza y en la propuesta de Horizontes considerábamos que no había como espacios cerrados. O sea, no es que yo decía en primer año voy a trabajar empatía y autoconocimiento y ahí terminó, sino que decíamos que esta construcción y la propuesta es de un continuo camino cíclico, porque los niveles de autoconocimiento que puedes tener en primero no son los mismos que a los que vas a llegar en segundo, tercero, cuarto y quinto. Y decíamos, estábamos trabajando de repente autorregulación y para episodios que puedo haber vivido en primero y segundo, las estrategias que estoy manejando son suficientes, pero si me pasa algo en tercero, cuarto, quinto, de repente necesito desde conocer otras estrategias para poder contribuir a mi autorregulación o desde conocer las redes de soporte con que cuento, o sea, qué docente, cómo me ayuda la escuela, quién en mi familia se convierte en mi red de soporte, ¿no? Era un poco la orientación hacia eso, no hay un fin acabado de desarrollar habilidades socioemocionales. No es como decía Pati, mañana hago un diploma de empatía y entonces soy el mayor empático y pasa a otra situación que me rompe los esquemas, ¿no? Y considero ello. Gracias, Marita, por la pregunta. Muchas gracias, Patricia. Celia, tenemos creo que una última pregunta de Yelitza Ramos. Igual le vamos a pedir a Yelitza que encienda la cámara y el micrófono y te escuchamos. Sí, muy buenos días todavía. Buenos días. Muy buenos días con todos y todas. Felicitarles por la exposición, pero principalmente felicitar por la experiencia, por el trabajo a favor de los adolescentes que se está realizando. Realmente yo sí me siento bastante interesada con la exposición que ustedes están presentando. Comentarles que quien habla es trabajadora del programa Juntos. Entonces, en el programa estamos desarrollando justamente también un proyecto en este año que se ha iniciado, un proyecto que va dirigido precisamente a los adolescentes, ¿no? Se ha iniciado en algunas zonas, no a nivel nacional, pero se está iniciando recién con Ucayali, con Piura, con Huancavelica, ¿no? Y con Iquitos, ¿no? Entonces,
sí se ha visto la importancia de trabajar esto del manejo socioemocional en los adolescentes, ¿no? Pero también hemos visto que hay mucha carencia, digamos así, en los docentes, ¿no? Porque una de las debilidades que tenemos es que no hay quien no brinde dentro de este proyecto que se tiene, tenemos como una de las actividades importantes precisamente el tema de habilidades socioemocionales, ¿no? Pero se está trabajando con el MINSA, pero no se abastece el personal para llegar a las escuelas y en cuanto a los docentes, ellos no manejan mucho estos temas. Entonces, mi pregunta va relacionado a eso, ¿no? Uno es si es que este programa, que entiendo es Horizonte, ¿no? Que está trabajando en algunas zonas también, tiene previsto, ¿no? Ampliar este proyecto en otras zonas y si se está considerando también el trabajo con los adolescentes, si lo han dicho de repente no lo escuché, si se tiene pensado trabajar esto con los docentes que son, creo, los primeros, ¿no? De que deben conocer este tema de habilidades emocionales para poder transmitirlos a los adolescentes. Y si se tiene pues también planificado implementar esta estrategia, este proyecto importantísimo en otros colegios, ¿no? Que realmente esto es debe ser un curso para todos los adolescentes en las escuelas, ¿no? Porque de eso a veces se carece mucho del manejo de las habilidades socioemocionales y estos trabajos a ellos les permite acceder a mayores y mejores oportunidades, ¿no? Entonces, esas serían mis preguntas, ¿no? Si la experiencia se está implementando en otros colegios o se tiene planeado implementarlo en otros colegios y si se está trabajando también con los adolescentes, ¿no? Y con las familias, que también es importante involucrar a los padres en este trabajo. Gracias. Muchas gracias, Yelitza. Yelixa, gracias por la pregunta. Bueno, comentarte que Horizonte se está cerrando y justamente parte diríamos nosotros, dar a conocer todo lo que hemos podido lograr y desarrollar en esta ruta es esta serie de diálogos, ¿no? Además tenemos una web que es Educa Rural, donde están muchos de los materiales. Sin embargo, te contamos que nosotros creemos que las cosas que hemos podido avanzar, porque también no es que tengamos rutas finalizadas, hemos encontrado que hay muchísimas cosas más por hacer. Sin embargo, esta propuesta, o por lo menos el compartir lo ya avanzado, lo ya ganado, en estos momentos lo estamos haciendo extensivo a través de otra estrategia. Estamos por empezar con cerca de 30 unidades de gestión educativa local, UGELS, para poder desde las UGELS, o sea, ya no desde Horizontes, sino ya con un acompañamiento desde una red de UGEL Horizontes, puedan contribuir lo que nosotros le hemos llamado un plan de transformación de la secundaria rural, que implica el desarrollo de habilidades socioemocionales en los adolescentes y docentes. Este programa debe estar empezando, si no es a fines de este mes, es el próximo mes, y la idea es que estos gobiernos locales, que estas unidades de gestión elaboren sus planes y poder facilitarles a ellas todo el material, todo el compendio que tiene Horizontes para que ellos puedan incorporarlo hacia sus escuelas el próximo año. Pero además me daba gusto escuchar que ustedes están en Ucayali y en Iquitos mencionadas, porque si bien ya no es Horizontes, sí desde la UNESCO se está manejando la posibilidad de iniciar una nueva ruta en Amazonía que lleve mucho de lo que Horizontes ya tenía trabajado y va a incorporar justamente habilidades socioemocionales, no sé qué otras cosas más, pero va desde ese camino transitado para ir recuperando. Lo otro es que
nosotros creemos que trabajar con los docentes habilidades socioemocionales implica desarrollar habilidades socioemocionales en los docentes, ¿no? Y es como convencerlos a ellos de que no los estamos cuestionando ni profesional ni personalmente cuando les decimos que hay que desarrollar habilidades socioemocionales en ellos. Porque además los docentes somos a veces muy susceptibles en eso, ¿no? Cuando me dices, tú no lo puedes hacer, tampoco entramos de esa manera. Entonces, iniciamos, Naturaleza tenía como dos condiciones. Debía ser contextualizado y tenía una estrategia formativa que era la vivenciación de la sesión. Y esa vivenciación, previa a la ejecución, nos permitía lograr dos cosas. Como estrategia formativa, desarrollaba las habilidades en el docente, pero a la vez le permitía comprender mejor la sesión para que la pueda ejecutar con el estudiante. Desde decirles a los docentes, a ver, si en esta sesión que estás vivenciando tú, no socializando, y diferenciábamos mucho el término porque no es leer la sesión, sino es que la vivas y la ejecutes, si en esta sesión, cuando todos teníamos que hablar, tú no quieres hablar, no quieres compartir porque no te estás sintiendo a gusto, no te estás sintiendo en confianza, ¿cómo luego, cuando es con tu estudiante, si le dices, a ver, tú habla, a ver, tú contesta, y entonces pierde el sentido? Y entonces ellos se comenzaban a dar cuenta en esta vivenciación qué importante eran esos procesos de reflexión, esos procesos de participación, y desde ya Naturaleza está abierto hacia todos los actores, las instancias que quieran desarrollarlo. Podemos gestionar de repente alguna reunión donde contarte cuál es la propuesta para que ustedes lo puedan usar. UNESCO lo ha puesto a disposición, Horizontes también. Y en cuanto a formación docente en el tema, creemos que es un tema de nunca acabar. Para mí, ese sería como, hablaban de, cuando había pandemia, hablaban de la asignatura pendiente. Creo que la asignatura pendiente que tenemos los docentes es el desarrollo de las habilidades socioemocionales. Y yo no solo diría pendiente, sino que permanente, porque creo que permanentemente debería ser un proceso. En Horizontes hicimos 3 años de diplomado justo con la UAR, y cada diplomado involucraba temas de revisión de identidad docente, rol docente y desarrollo de habilidades socioemocionales, ¿no? Y entonces, ¿cómo esto va y cíclico, además de la serie de talleres que hacíamos con ellos a través de docentes, además de la vivenciación de las sesiones de habilidades socioemocionales, ¿no? Y además que en los contextos en que ustedes están, es un continuo empezar por la alta rotación docente que hay en las escuelas. O sea, lo que avanzas un año, el otro año lo tienes que volver a empezar. Y lo segundo es que también, justo a raíz de la pandemia, el primer diplomado que tuvimos con la UAR, que fue trabajar el tema de identidad docente, rol docente, cómo me estoy concibiendo yo y cómo concibo al adolescente. Luego, el tema de habilidades socioemocionales y el tema de protección frente a factores de riesgo, que es otra línea que aborda Horizontes, los convertimos a cursos MOOC. Y estos cursos MOOC son gratuitos, los estamos presentando hacia todas las instituciones formadoras que los quieran ejecutar, que los quieran implementar con la formación inicial docente. Hasta ahorita tenemos solo 2 instituciones como que ya están ejecutando, uno es Monterrico y la otra que está por empezarlo es San Marcos, pero lo seguimos presentando, ofertando, y a todos los que quieran, nosotros gustosos de brindárselos. Gracias, Yaritza. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias a todas y a todos por su participación, especialmente a nuestra ponente Patricia Cabrerizo. Y estaremos encantados de recibir los comentarios que nos quieran hacer a nuestros correos electrónicos. Como decía Celia, pueden conocer más del programa Horizontes en la web de Educa Rural y pueden conocer más en la página del observatorio, que es obp.org, donde vamos a estar publicando también sobre la investigación de Patricia, y pueden conocer más investigaciones y más artículos que publicamos siempre. Entonces, es verdad. Y tenemos también la comunidad de habilidades socioemocionales en la misma página del observatorio, pero está en obp.org/COP, de Comunidad de Práctica. Entonces, muchísimas gracias y nos vemos pronto.